En primer lugar, muchas gracias a Eusema, a José, muchas gracias a Carlos y a Mario. La verdad que es un honor compartir un panel con ellos. Voy a tratar de resumir lo que yo doy en 15 clases de 3 horas en 15 minutos, así que ese es el principal desafío. Y lo que pensamos yo voy a dar, digamos, dada mi experiencia en Washington y como representante argentino ante el GAFI hace ya varios años, voy a tratar de pintar un poco cómo veo yo el panorama internacional, por qué hoy el lavado, cuando yo iba al GAFI entre el año 2013 y 2017 nadie sabía muy bien qué era una oficinita chiquita que estaba de la OCDE, y hoy por qué, digamos, estamos todos, digamos, con este tema, con temas de compliance, de antilavado, cómo en 10 años, digamos, creció tanto el tema. Yo volví a Argentina hace poco, pero tengo como, le voy a dar un poco mi opinión, digamos, desde el plano internacional, así que eso es lo que voy a tratar de hacer, y soy abogado, así que algunas cosas voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Yo doy clase de la UCEMA para no abogados, lo cual es un placer, pero muchas veces no puedo evitar de hablar de algunas leyes y de tratados, pero voy a hacerlo más sintético y llano posible. Anne-Marie Slaughter, que es una profesora de Princeton, de un libro muy bueno que se llama New World Order, que no voy a citar todo, pero habla del Estado desagregado, o sea, de la idea de que nosotros antes los abogados teníamos la idea de que un Estado se vinculaba con otro a partir de tratados, era el Estado-Unión que se vinculaba uno con otro. Ahora, digamos, eso fue, digamos, cambiando, sobre todo en los 90 hasta ahora, y empiezan a surgir organismos internacionales, lo que ellos llaman Network of Regulators, que terminan teniendo más poder, digamos, que un tratado para un país. Lo que nosotros en derecho llamamos soft law, en lugar de hard law, que nosotros lo entendíamos como el artículo 38 de la Corte, que habla de que las fuentes de derecho son los tratados, las convenciones, los principios generales de derecho. Para mí un claro ejemplo de este tipo de organismos que se citan como ejemplos de soft law, de algo que un país no aprueba por un tratado, pero termina obligado, como son directivas del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Un claro ejemplo y que yo vi crecer desde más o menos sus inicios es el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, queda en París, como les dije, era una oficinita chiquita en la OCDE. Cuando yo iba en el 2003, era una oficina que tenía 4 seniors, o sea, A4 en la carga de la ONU, y 4 A3, cada uno con su portfolio de países, y nadie sabía muy bien qué era. O sea, empezó como un organismo que era contra el lavado de dinero, con las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero, y se fue convirtiendo, después del 11 de septiembre, digamos, por una decisión de que en ese momento era secretario del Tesoro de Estados Unidos, que algunos deben saber, que era Paul O'Neill, se fue convirtiendo, digamos, después del 11 de septiembre se convierte en un organismo, como algo que yo no estoy de acuerdo, pero como que siempre se piensa que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están relacionados, termina siendo un organismo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por eso siempre que ustedes van a una conferencia en general que se habla de antilavado, también se habla contra el financiamiento del terrorismo. Veo workshops desde que volví a Argentina todo el tiempo, pero ¿por qué el sector? No, en mi parte porque están relacionados, porque en general el financiamiento del terrorismo, muchas veces por los atentados de Atocha o de 11 de septiembre, muchas veces van por canales legales, por organizaciones no gubernamentales. Por eso el GAFI tiene una recomendación específica, que es la 8, organizaciones sin fines de lucro, pero muchas veces los canales son totalmente distintos, para mí no están relacionados. Es una decisión política que fue en su momento que el organismo que venía teniendo mucho impulso con sus 40 recomendaciones contra el lavado de dinero, inspirada fundamentalmente en la Convención de Viena, que era la Convención contra las sustancias ilícitas psicotrópicas, que hablaba solamente del lavado de dinero derivado del narcotráfico como delito precedente, después pasando por la Convención de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, que ya amplía la gama de delitos precedentes contra el lavado de dinero. Ahí es cuando uno ve las 40 contra el lavado de dinero más las 9 recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo. Hoy volvieron a cambiar. Hablando un poco en jerga futbolística, lo que hace el GAFI, por eso pone tanta presión en los estados, es que siempre va corriendo el arco más allá de donde lo tienen los estados, y es muy difícil. A mí me están llamando de GAFI para
para que no los critica. Pero siempre van corriendo el arco un poco más, ellos van a hablar mucho mejor que yo del caso argentino, pero digamos, siempre van corriendo el arco un poco más, y lo que tiene que hacer este instrumento, como yo escribí antes, de soft law, es que pueda hacer lo que quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, no sé, muchos de ustedes trabajan en una corporación, yo soy abogado, cuando yo trabajaba en el banco de legales, si el banco quiere hacer, el Banco Mundial o cualquier sociedad, una sociedad que vende caramelos, por ejemplo, quiere ponerse a vender otra cosa, tiene que ir, pasar por su General Counsel, tiene que pedir autorización, en este caso tiene que ir al IGJ. El GAFI ni siquiera es un organismo, no se lo considera un organismo, se lo define como un mecanismo internacional, ni siquiera es un organismo, no tiene un periodo de vida definido, ahora tiene una secretaría, pero puede hacer lo que quiera, o sea, depende de la decisión de los países del G7, que fueron los que los crearon, que son, los plenarios de GAFI son febrero, junio y octubre, los 2 primeros días se reúnen los working groups y después, miércoles, jueves y viernes se hace el plenario, pero todo de alguna manera no sé el término, pero se cocina en los working groups con el G7 más el país pro tempore que tiene la presidencia en ese momento, pero digamos, al no ser un organismo internacional propiamente dicho, que no tiene, digamos, un estatuto como son los Articles of Agreement, el acuerdo constitutivo del Banco Mundial, o el estatuto de cualquier sociedad, o la carta de la ONU, digamos, como puede hacer lo que quiera. Yo me acuerdo, el último plenario del GAFI que fue en el 2007, antes de irme a Washington, empezaron a hablar, los países centrales empezaron a hablar de armas de destrucción masiva. Yo digo, ¿qué esto qué tiene que ver? O sea, yo como Argentina bloqueé, armé lío, después fui, alerté, dije, esto seguro, en ese momento eran las 40 más 9, yo dije, apuesto que va a haber una recomendación 10, digo, aparte, ¿para qué nos estamos ocupando de armas de destrucción masiva cuando la ONU se ocupa de eso, la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, se ocupa de eso? ¿Para qué nos estamos ocupando de eso nosotros? O sea, en realidad lo sabía, era una pregunta retórica. Bueno, cuestión que en el año 2012 vuelven a cambiar las recomendaciones y ahora tenemos para la próxima ronda de evaluaciones mutuas, que si me da el tiempo voy a explicar brevemente porque es el principal instrumento de presión que tiene el GAFI, entre otros, sobre los países. Hoy por hoy las recomendaciones del GAFI son las nuevas 40 que están reformuladas, pero no es que sacaron, sino todo lo contrario, son las nuevas 40 recomendaciones del 2012 contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y una recomendación nueva que es la recomendación 7, que la pueden googlear, las recomendaciones de GAFI están en la página de GAFI en inglés y en la página de GAFISUD en castellano, la nueva versión. La recomendación 7 contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Esas son las nuevas 40. ¿Y por qué me interesa? Por un lado, recalcar esto, digamos, de cómo el GAFI ejerce la presión a través de, o sea, Argentina, por ejemplo, para ir al caso argentino, que no me voy a referir en detalle, pero Argentina, como cualquier país, o sea, cuando incorpora un tratado a su ordenamiento, es una ley del Congreso, o sea, es el Congreso que vota y ratifica una ley, que es una ley que se aprueba, hace ley tanto, y es el texto de una convención. Con la reforma del 94, hay algunos textos explícitamente en el artículo 75, que le dan, porque los abogados tenemos un debate de que si un tratado contradice la Constitución, hay algunos tratados, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o la Convención, entre otros, de los Derechos del Niño, que tienen jerarquía constitucional. Ahora, Argentina, como ningún país, no se reúne el Parlamento a aprobar las recomendaciones del GAFI. Es nada, no se aprueba. La única manera que el país da el consentimiento para que el GAFI te ejerza esa presión, que te ejerce de una manera muy clara, es simplemente dando su aquiescencia de que venga una misión del GAFI y haga lo que llama una evaluación mutua del país. La última evaluación mutua, yo tuve que defenderla del 2004, que fue más o menos, la última que no me tocó a mí fue en el 2010, que fue, no estoy diciendo nada confidencia, en este récord, fue la peor evaluación del GAFI de la historia, donde de las 40 a las 9 Argentina solamente tenía 2 recomendaciones cumplidas, que nunca había pasado, y por eso, entre otras cosas, Argentina estuvo, digamos, muy en la mira y con la UIF sobreactuando y emitiendo nuevas regulaciones, cosas que mis colegas se van a referir seguramente más en síntesis. Pero, digamos, lo que quiero resaltar acá es
por ejemplo, cuando yo tuve que ir a hablar con el rol de funcionario, hablar con los organismos diputados para que saquen la primera ley contra el financiamiento del terrorismo, ¿sí? Argentina había ratificado el convenio contra la supresión del terrorismo en el 99. Algo que, por ejemplo, nadie se entera, salvo los que estamos con el tema. Argentina, la resolución que se dicta después del 11 de septiembre, esto me interesa recalcar también para ver cómo funciona el mundo, que es la 1373, que es la que dictan después de los ataques contra las Torres Gemelas, y la 1277, que es anterior, que habla digamos, del tema de Al-Qaeda y de los talibanes. Lo que crean es un comité donde todos los países cada 3 meses tienen que reportar cómo está su sistema frente a este comité. Cada 3 meses la Cancillería Argentina manda informes, son públicos, de cómo está la Argentina con respecto a eso. ¿Alguien se entera de eso? Nadie se entera. Alguien se entera cuando la Argentina tuvo que sacar la ley contra el financiamiento del terrorismo. Tenía ratificado hace, no sé, 5 años el convenio del 99, en un tratado que Argentina no tiene, el convenio contra la supresión del terrorismo del 99. Sin embargo, la presión venía del GAFI, no venía de un tratado, ¿sí? Y esto, digamos, también un punto más con el tema de la OCDE. O sea, la Argentina no es miembro de la OCDE, pero tiene ratificado el convenio, algo que seguramente va a venir porque esto está haciendo mucho ruido en Brasil, creo que me tocó compartir un seminario con vos el año pasado sobre la nueva ley anticorrupción de Brasil, que se inspiró en el convenio contra el soborno transnacional. El último informe de la fase 3 que evalúan a Argentina es de diciembre del 2014, donde le dieron durísimo a la Argentina. Nadie se entera, porque no hay un mecanismo tan de seguimiento, de evaluación como tiene el GAFI con los países. Y esto, digamos, en mi opinión, esto es lo que yo, de acuerdo a mi expertise, puedo ver, es una de las principales razones por las cuales lo que empieza en una discusión entre 7 países, después todos consienten en París, eso después, esa recomendación que el país consiente, termina en una ley, o sea, hace que, sin haber ratificado un tratado, eso después se transforma en una ley interna. Si una mira la ley antilavado de Argentina, es como todas las leyes antilavado, porque lo que te dice la recomendación de GAFI es ustedes tienen que tipificar el delito de lavado conforme Viena y Palermo, pero digamos, eso es termino con esta oración. Eso es una réplica digamos, de las recomendaciones, y después todas las resoluciones de los sujetos obligados y los organismos reguladores, Banco Central, UIF sobre todo, que es la que tiene la responsabilidad primaria en temas antilavado, terminan siendo una réplica de estas recomendaciones que en definitiva el país nunca incorporó por un tratado. Con esto, después te doy otras preguntas, con esto, nada, pasaron 15 minutos rapidísimo. Muchas gracias.